Hermanos, estamos en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. El domingo pasado trabajamos la primera parte de la parábola del hijo pródigo, conocida así, pero ya sabemos que más que parábola del hijo pródigo es parábola del Padre misericordioso. Algunos la llaman la parábola, simplemente la parábola de los dos hijos y el Padre. Dice Lucas. Voy del capítulo 15, repito. Y el hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Acuérdese que estamos recordando el mensaje en donde Jesús nos está llamando precisamente a reconocer a Dios como el Señor de la vida de los seres humanos y como el Señor que busca y perdona. Hay 3 parábolas en el Evangelio de Lucas en este capítulo 15 que así lo dicen. Pero 3 parábolas que nos muestran cómo en el Señor se celebra en la gracia y por la gracia. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda y ahora un hijo que es encontrado también por su padre. Los 3 eventos causan regocijo por lo que significan, por lo que implican. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Piense que estamos ahora ante el hijo mayor. El padre ha perdonado a su hijo menor que ha gastado la herencia. Ya vimos lo grave que era eso, las repercusiones que eso tenía, pero el padre ha salido a buscar a su hijo, lo ha encontrado, lo ha besado, lo ha perdonado, ha impedido que fuera castigado, inclusive que él mismo lo castigara, y lo ha restaurado a la condición de hijo. Eso ha sucedido en este momento. ¿Y qué está pensando este hijo mayor? Fíjense cómo él está en el campo, lo que significa que este padre tenía buenos bienes, buenos recursos. Hay fiesta, hay música, hay danza, hay tambores, hay platillos, pero este hombre, como estaba tan lejos, no oía, y si oía no discernía de dónde venía la música. El padre se divierte. Fíjense, la fiesta no es para el hijo menor, la fiesta es del padre y del gozo del padre por haber recuperado al hijo. Eso no lo va a entender el hijo mayor. Y este hijo entonces viene a casa luego de la gran faena que ha tenido, oye la música, oye la danza, me imagino que los movimientos, los golpes de las piernas, los golpes de las palmas, y se pregunta qué es lo que está pasando. Particularmente ve a un criado, a un niño. Ustedes saben que en las fincas hay pequeños que
corren por todas partes por ser parte de la familia que allí habita. Y a ese país o paidos le pregunta, ¿qué está pasando? Este joven le contesta de una manera muy particular. Fíjense que dice, tu hermano ha venido. Tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Ya hemos visto cómo ese hijo debió ser castigado, ese hijo debió ser sancionado, pero no pasa lo que se espera, es perdonado. Los fariseos que escuchan la parábola están sorprendidos de lo que están viendo y oyendo y lógicamente no están aceptando aquello que les es narrado. Eso es aberrante, eso es ilógico, eso los irrita. Va contra las creencias judías, contra lo que ellos han establecido para cuando un hijo falle. No puede existir un padre que trate con tanta misericordia a un hijo tan malo. Para ellos este hijo debía realmente morir. Y seguro que pensarían, un padre como este no debería existir, un hijo como este no debería existir. Son vergüenza y desprestigio para el judaísmo. Ahora, fíjense, este hijo mayor, que también estaba pensando cómo estos fariseos, y ya veremos cómo este hijo mayor realmente representa a los religiosos de la época, también se incomoda, también se irrita, y como el hijo menor, también ofende seriamente a su padre. Es interesante que cuando se hace una fiesta como esta, se supone que el padre y el hijo mayor planean todo y sobre todo el hijo mayor se levanta en la fiesta como un camarero más al servicio de la mesa. Con eso se está mostrando la acogida que tiene la familia para con aquellos invitados. Y lógicamente el padre debía sentirse muy contento por lo que estaba sucediendo. Le está mostrando a la gente cuánto aprecio les tiene, cuánta acogida les da y cuánto se goza precisamente porque ellos estén en la casa. Sin embargo, todo es lo contrario. Ya hemos dicho que la fiesta es realmente un desprestigio para la familia en vista de lo que ha sucedido. El que merecía castigo no es castigado y resulta que el padre le perdona y celebra a él porque su hijo ha regresado. Ahora dice Jesús cómo este hombre regresa, pregunta qué es aquello, le dicen que es una fiesta porque el hijo menor ha regresado y le han matado el becerro gordo. Es decir, aquel que se tenía planeado seguramente o para la boda del hijo mayor, que siempre hacen eso en esta época, en esta tradición judía, se guarda un animal, se engorda para cuando el hijo mayor se case o en caso contrario para alguna ocasión especial. Ahora, sorprende que el hijo mayor no se dé cuenta de lo que está sucediendo en la casa desde el comienzo. Porque la parábola dice que el padre salía a buscar a su hijo. ¿Acaso el hijo mayor no se dio cuenta de eso? ¿Acaso el hijo mayor no se dio cuenta que su papá quería que el hijo menor volviera?
¿Acaso no se dio cuenta que su papá quería perdonar a aquel hijo menor? Y que por eso el afán de este padre de buscarlo y restaurarlo, que no es lo mismo. Con razón su conducta. Y por eso usted va a darse cuenta allí que la relación entre el padre y el hijo mayor tampoco era muy buena. Estar en el campo es una frase que nos está diciendo en el lenguaje judío es estar en el mundo. Fíjense que la Biblia dice, y el campo es el mundo. Lo que nos está queriendo decir Lucas es que realmente este hijo estaba pensando en todo menos en su papá, menos en estar bien con su papá, y sí en los bienes que iba a recibir y cómo también él aprovecharse de esos bienes. La lejanía de ese hijo de la casa es signo de la lejanía de la relación, en la relación con su padre. No había precisamente un encuentro, una comunicación, un diálogo, un afecto especial de estos dos, padre e hijo mayor. La distancia era grande. El hijo simplemente estaba en casa. Ahora, este hijo mayor rechaza todo lo que el padre ha hecho. Y las respuestas son fuertes. Cuando estaba en el campo y vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Tengo que aclarar lo siguiente. Este hijo estaba en el campo, pero en la tradición judía, este hijo no tenía el machete en la mano y estaba cortando la hierba y arreglando cercas y no. La tradición judía dice claramente que este simplemente supervisa lo que los trabajadores hacen. Este hombre se dedicaba a eso, a ver si las responsabilidades dadas a los trabajadores se cumplían. Y lo que hacía era, repito, vigilar que esto se llevara a cabo. Estaba lejos haciendo su trabajo, pero él era un simple supervisor de trabajo, no tenía por qué quedarse todo el día en esta labor. Podía ir, supervisar, venir y luego volver y supervisar. Eso podía él hacerlo. Él era señor de la casa y la herencia era de él. Solo que el padre la usufructuaba porque todavía estaba vivo, pero una vez muerto su padre, toda la herencia pasaría a manos de él. ¿El problema cuál era? Que este hijo menor había venido y el padre lo había restaurado a la condición de hijo. ¿Qué significaba eso? Tiene derecho a herencia. Y lo que antes era todo para el hijo mayor, ahora se va a ver afectado en un tercio. Porque entonces el padre tendría que darle un tercio nuevamente a ese hijo que él ha restituido en familia. Por eso ese hijo también se siente muy molesto. No solamente no ha castigado a su hijo, no solamente no han sancionado socialmente a ese hijo, sino que le ha restaurado la condición de hijo y lo ha hecho otra vez heredero. Podía estar contento. Para él eso era lo peor que ha podido suceder. Ahora, es interesante que este hijo, fíjense que el texto dice que este papá recibió al hijo, le ha matado un becerro gordo y dice lo ha recibido bueno y sano. La expresión en el judaísmo es clara y por eso la reacción de este hijo. Decir que lo ha recibido, es decir, le dio su shalom, le dio su paz. Y cuando un papá le da el shalom a su hijo, no hay nada que hacer.
Por eso ese hijo, apenas el criado le dice, mire, y lo recibió en paz. Ese es el término. Él enseguida pensó, ya está. Vuelvo a tener problemas con mi papá y vuelvo a tener problemas con este hermano menor. Y por eso dice el texto que se enoja y no quiere entrar a la fiesta. Ahora, esta es una reacción, repito, denigrante para el padre en vista que él es el que ofrece la ceremonia, la fiesta. Y tener una reacción pública de este tipo era realmente también agravar la relación con el padre y mostrar públicamente la aversión que él tenía contra su padre, lo que indignificaba al padre. Un hijo no debió responder jamás así en público a su papá. Ha debido esperar, hablar con él a solas y comentarle la situación. Pero eso no es lo que pasa. Este hijo se molesta tanto con lo que aquel criado le dice, que el papá lo ha recibido en paz, y reacciona, no quiero entrar a la fiesta, no quiero estar en relación ni con mi hermano menor ni con mi papá, y menos me voy a poner de camarero para servirle a mi papá y para servirle a mi hermano y a los que están en la mesa. Eso es lo que está diciendo. No puede aceptarlo. Y repito, eso es una ofensa para el padre que le está invitando. La fiesta más grande que ese padre ha hecho se está realizando y este hijo públicamente está mostrando su desacuerdo y su enojo por las acciones del padre. Y lo dejó tan evidente que el padre tiene que, yo me imagino, dio sus disculpas a la gente que estaba con él, le pidió permiso para salir, para hablar con el hijo, porque no quería entrar. Ahora, ¿el padre podía hacer lo que hizo? Sí, él era todavía papá y podía tomar decisiones frente a una fiesta. Y esperaba que su hijo estuviera respaldándole, pero no sucede. Este hijo no va a ser siervo en la fiesta, que hubiera sido lo normal. Este hijo no va a banquetear con su papá, ni va a servir a su papá. Este hijo no va a aceptar lo que está sucediendo. Ahora, él podía, como camarero, ser parte también de la mesa y podía conversar con los de la mesa, por ser hijo. Los camareros normales no podían hacer eso. Este hijo no acepta absolutamente nada. Pero, ¿qué va a mostrarnos Lucas? Este hijo ni siquiera entra a darle la mano a los invitados, que era lo tradicional. No quiero estar en la fiesta, entonces voy, los saludo, me disculpo y salgo. Tampoco lo hace. Es decir, dentro de la cultura y las normas judías, este hijo no hace lo que tiene que hacer. Simplemente está mostrando un disgusto y con ese disgusto está mostrando la aversión que tiene contra su hermano menor y la rabia que tiene contra su padre, que ha sido realmente un insulto público e intencionado. Eso está claro. Una acción ofensiva en medio de la gente al dueño de la hacienda y del dueño de la hacienda también. Ahora, todo es una situación muy seria. La reacción del hijo mayor es más grave que lo que hizo el hijo menor. Porque el hijo menor cometió pecado lejos y nadie lo vio, cometió pecado lejos y el pueblo no fue testigo, simplemente se enteran. Pero este está delante de una comunidad que lo está viendo. Este está delante de un grupo de personas que están siendo testigos de su reacción equivocada frente a su papá, de una reacción que no debió ser jamás. Yo me imagino los asistentes en esa fiesta se tensionan
esperando la reacción del padre por la ofensa de su hijo. Y como el otro debió castigarlo inmediatamente. Una cachetada bien dada y un ponerlo en medio para que fuera denigrado, pero la reacción no es esa. El padre vuelve a rebajarse sin importar lo que ha sucedido. Deja la fiesta, deja la celebración en donde él es el principal, viene a donde está su hijo mayor, lo sale a buscar como al hijo menor, quiere hablar con él, le pone las cosas en claro. Piense que no toma represalia. Este padre no va dispuesto a castigar a su hijo ni a decirle nada que lo ultraje. No hay azotes, no hay reprimenda, no hay nada de eso. El padre le dice, entra, acompáñame, celebremos. He aquí tantos años te sirvo, le dice el hijo, no habiéndote desobedecido jamás. Miren al fariseo, no habiéndote desobedecido jamás. Nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos, no con mi familia, que es lo normal. Miren al fariseo. Él debió decir, para gozarme contigo y con mi hermano. No, para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino no mi hermano, tu hijo, esa expresión es fuerte porque está acusando al papá de privilegiar a aquel que no lo merecía, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Piense cómo se condena el hijo mayor con sus propias palabras, un discurso condenatorio. ¿Qué se descubre en el hijo mayor? Se niega a participar en la reconciliación de su hermano con el pueblo y de su hermano con su padre y de su hermano con él. Miren ese corazón. Pero es que yo he vivido, papá, como tú me has dicho. Es decir, el fariseo. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano en el templo? Yo no soy como ese publicano. Yo sí he cumplido. Pero mírenlo aquí. ¿Qué le está diciendo este hijo al padre? Padre, yo te he obedecido siempre. Yo he hecho lo que tú me has ordenado siempre. Pero miren lo que está pasando. Hipócrita. Está ofendiendo al padre de manera evidente. Está pecando abiertamente ante la gente y se sigue considerando bueno. Cumple la ley al pie de la letra, tal como afirma con orgullo. He servido a ti, Padre, por años. ¿No te estás dando cuenta, Padre, de eso? Yo te he obedecido, te he servido por años. Le está rompiendo el corazón al papá. Porque como el papá le dice, esto es tuyo. Si no has cogido de aquí, de estos bienes, es porque no has querido. Tú has podido coger. Acusa a su padre de favoritismo. A mí no me has dado un cabrito, pero a tu hijo le matas el mejor becerro. A él le da un ternero y a mí ni siquiera un cabrito. Se ve a sí mismo ese hijo fuera de la familia. Y ese padre y ese hijo no están en el grupo con quien él desea compartir. No están. También, como el hijo menor se niega a estar bajo autoridad y bajo la dependencia del padre, porque en el fondo lo que él está deseando es la herencia y disfrutarla con sus amigos. No fue lo que hizo el hijo menor, solo que el hijo menor lo hizo en otra parte y este lo quiere hacer ahí.
quiero lo mío, le está diciendo, como el hijo menor. Su objetivo es sacarle al padre, no compartir con el padre y con el hermano. Él tiene su parte, lo que le fastidia y molesta es no tener la autoridad para disfrutar. Eso es lo que está pasando aquí. Y desprecia a su padre y desprecia a su hermano. No lo llama hermano mío, tu hijo. Despectivamente lo está tratando. El hermano mayor acaba de llegar y acusa al hermano menor de haber disfrutado con prostituta. ¿Y cómo se enteró? Es decir, está presuponiendo, aunque pudo ser así, es probable, porque él toma como referencia que el hijo llegó sin nada y presupone que él se la gastó con prostituta. Pero la expresión, aunque pudo ser cierta, él no la tiene segura. La afirmación no la tiene segura. ¿Cómo se enteró? Se niega a acoger a su hermano en casa otra vez, se niega a reconciliarse y estar con su padre. Acusa a su hermano, quiere estar libre también. Entiende la relación con su papá como la relación de siervo-esclavo. Es decir, no ha sido hijo tampoco. ¿Cuántos años he sido tu esclavo, tu siervo? Y el papá pensando que era hijo. Y el papá pensando que ese hijo trabajaba porque era su hijo y quería defender el patrimonio de la familia. Pero el hijo está trabajando sintiéndose esclavo, es decir, no hijo. Está haciendo lo que haría un siervo, según lo que él dice. Reclama sus derechos, trabaja duro y no recibe nada. Ahora, ¿qué injusticia pensaría él? Él obedece la ley y no hay retribución. Un hijo responde a la ley, según él, y no hay retribución, no hay recompensa. Él también necesita ser perdonado por su padre, pero también por su hermano. Él cree que son ellos quienes deben disculparse, pero en realidad es él quien necesita ir a pedir perdón por lo que hay en su corazón. Fíjense que lo que hay en el corazón de él es lo que impide la relación. Es lo que impide la comunión. Ahora, si yo no puedo vivir con mi hermano, ¿cómo vivir con mi padre? Eso sería imposible. La armonía con el padre sería imposible. La relación con el padre sería imposible. Fíjense esto. El banquete es para crear paz, para celebrar en comunión, pero este hijo no quiere eso. Para él el banquete es signo de división, porque está siendo celebrado injustamente. Mandas a matar el becerro más gordo, pero el banquete es para el Padre, es en honor de Él, y en satisfacción de Él, y en la alegría de Él, no del hermano. Pero el hijo mayor no quiere entender eso. Él está pensando en que es ese hijo menor tuyo y por él es que tú estás haciendo eso. Miren hasta dónde llega el corazón del hombre cuando no quiere entender las cosas de Dios y cuando quiere seguir su propio corazón. Se cierra a lo que el otro le está mostrando. Tantos años te he servido. Es un reclamo muy duro. Yo me imagino ese padre cómo se sentiría. Padre, y te he servido como esclavo. Servir al Padre para él ha sido esclavitud. Tremendo.
Nunca he descuidado un mandato tuyo. Cumplidor. Pero miren cómo está su corazón. Aquí tenemos al hombre rico diciendo, yo he guardado los mandamientos. Eso es. Así habla el religioso. Así habla el farsante. El hipócrita en la fe habla así. Cree que cumple con lo que Dios establece esperando recibir recompensa. Y por eso este hombre representa a los religiosos de su tiempo, a escribas y fariseos. Los está mostrando de manera evidente. Fíjense que esa es la situación real. Y a ellos es a quien Jesús les está hablando, a los escribas y fariseos que están ahí escuchando. Ya les ha mostrado Jesús en la primera parte de la parábola que Dios realmente es un Padre misericordioso que salva al pecador. El pecador merece ser salvado, no rechazado según la tradición judía. Ahí están, ¿se acuerdan que el comienzo dice que están allí los publicanos y pecadores? ¿Y qué dicen los religiosos de la época? Con ellos nada. Ellos excluidos del reino. Ellos no merecen que se les predique ni siquiera la ley. Y Jesús está diciendo, un momentico, yo vine por ellos. Yo vine a salvarlos. Y ustedes tienen que entender que Dios viene a salvar al pecador. Pero ahora nos está diciendo Jesús, miren los hipócritas que existen en la religión. Personas que creen vivir la fe, que creen vivir según la ley, pero no responden realmente a los requerimientos de la ley. Son unos hipócritas, como he dicho. Así que este joven está fuera de está lejos de comprender lo que este padre está mostrándole, y lo que Jesús quiere mostrar con este relato es precisamente cómo Dios también vino a descubrir la hipocresía dentro de su pueblo. Y los está descubriendo, y los va a descubrir abiertamente Jesús. Ya veremos que Jesús les va a decir hipócritas, sepulcros blanqueados, raza de víboras y demás, porque precisamente viven la fe de una manera equivocada. Y lo que está diciendo Jesús es que en el cielo no hay fiesta por alguien que se cree bueno y por alguien que se cree justo. Acuérdense de la parábola del publicano y del fariseo. El publicano regresó justificado, el fariseo condenado. El que se cree que está en la ley es el que no merece la fiesta. Y no habrá alegría por él en el cielo. Eso nos va a mostrar Jesús. Fíjense cómo es claro el Señor. Desde el punto de vista de los fariseos, estarían de acuerdo con el hijo mayor. Y estarían de acuerdo con esa actitud de él. No pueden entender que un padre perdone a su hijo de esa manera. No pueden entender que un padre celebre fiesta por ese hijo que ha vuelto. Ahora, les decía, reincorporar a la familia al hermano menor era decirle, tienes un tercio de la riqueza asegurado, de lo que hay ahora. Me he matado trabajando, ¿y cómo es eso? ¿Dónde está tu justicia, Padre? ¿No le dicen eso a Jesús los fariseos y saduceos cuando Jesús reacciona frente a los hombres? Le dicen precisamente todo lo contrario a Jesús.
Y fíjense el desenlace. Este padre responde con admirable ternura y le dice, hijo mío. Mientras que aquel le dice, ese hijo tuyo, rechazándolo como padre, el padre le dice, hijo, me has insultado públicamente, me has denigrado públicamente, me has ofendido entre la gente. Hijo mío. Fíjense que no lo rechaza tampoco, no lo castiga tampoco, no lo sanciona tampoco, le muestra su amor y le muestra su condición de padre. Hijo mío, te quiero en la fiesta. Hijo mío, te quiero conmigo en la mesa. Hijo, tú siempre eres el que ha estado conmigo. Es decir, tu actitud es ilógica. Y termina diciéndole, era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hijo, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El padre se goza porque este hijo estaba muerto. Y en la tradición judía, cuando un hijo hacía eso, había un entierro ese día. Es decir, cuando ese hijo menor se fue, hubo entierro en la casa. Una ceremonia que mostraba que se enterraba a ese hijo. Pero ahora hay fiesta, una ceremonia en que está diciendo este hijo revivió. Revivió. Vamos a celebrar, hijo, por la resurrección de este hijo. Vamos a celebrar. Ahora, los comentaristas como Timothy Keller y otros más dicen, Jesús utilizó una forma de cuento en donde los lectores son los que lo terminan. Una vez están identificados los personajes, tú lo terminas. Es decir, ahora nos toca terminar la parábola a nosotros. Si la parábola representa a los escribas y fariseos, ¿cómo termina la parábola? Qué bueno sería decir, como dice Keller, que este hijo mayor se compungió en su corazón, le pidió perdón a su padre, se reconcilió con su padre, se reconcilió con su hermano y celebraron. Qué hermoso, ¿verdad? Al final. Pero ¿qué le dice? Si yo sé quiénes son, quiénes están representados en el hijo mayor, yo sé qué va a pasar en la parábola. Ese hijo mayor tomará un garrote y levantará a garrote a su padre hasta matarlo. ¿No fue lo que pasó más adelante con Jesús? Cuando los fariseos y saduceos lo cogen y lo llevan a la cruz y lo matan. Ese es el final. Miren hasta dónde llega el legalista, el que se cree bueno, el que se cree cumplidor de la ley. ¿Qué les está diciendo Jesús? Ustedes nunca conocieron a Dios. A los religiosos de la época, ustedes nunca conocieron a Dios. Dios es misericordioso. Dios es lleno de gracia. Dios perdona. Y Dios salva a quien se arrepiente de sus pecados. No los deja en sus pecados. No los abandona en sus pecados. No les niega su palabra. Eso hace Dios con el pecador. Pero ustedes al pecador se la niegan. Por eso la parábola en la primera parte nos enseña tal aspecto. Ellos deben entender que viven en un legalismo que parece mostrarlos como pueblo de Dios. Yo cumplo, yo obedezco, dice el hijo mayor. Jamás te he fallado. Vuelvo y recuerdo la parábola del publicano y del fariseo. Señor, yo nunca te he fallado.
Yo ni siquiera soy como ese publicano. Ese sí ha pecado. Ese sí ha fallado. Yo no. ¿Por qué creen ustedes que las palabras, del criado rechinan en los oídos del hijo mayor? Porque esos oídos del hijo mayor son los oídos de los religiosos. Ellos no pueden oír eso. ¿Cómo que un hijo perdona? Es perdonado por su padre. Un pecador perdonado por Dios. El que no conoce la ley es maldito, dice el Evangelio. Son palabras de los fariseos y de los religiosos de la época. El que no conoce la ley es maldito, entonces ellos no merecen. Las palabras del criado por eso le rechinan. Son realmente situaciones difíciles para estos religiosos que no entienden el amor de Dios y la misericordia de Dios. Así que, hermanos, en esta segunda parte lo que Jesús nos está diciendo es fuerte y claro. No podemos vivir un cristianismo de modo religioso hipócrita. No podemos. El cristianismo o se vive como Jesús lo establece o no sirve. Si no, nos constituimos en fariseos, aparentando lo que no somos y al final vamos a terminar matando a Jesús y nosotros condenados. Bueno, es que realmente terminamos matando a Jesús. Hay que ser claros. Porque en el grito, crucifíquenlo, crucifíquenlo, en aquel tiempo era nuestro grito también. Allí estábamos nosotros, hipócritas también, siendo inconscientes de lo que es vivir la fe y siendo inconscientes de lo que era la gracia. Dios es misericordioso, que quiere salvar, y Dios es Dios de justicia, que no acepta la hipocresía, que no acepta la vida doble, como dice Santiago, la doble conciencia, la doble moral. Dios no acepta eso. Tenemos que vernos a nosotros mismos como somos y tenemos que luchar en Jesús para sacar de nosotros lo que no es. Si el hijo mayor son los religiosos judíos, entonces tenemos que ver cómo es nuestra vida cristiana. También estamos siendo hipócritas legalistas, aparentando lo que no somos realmente. Hermanos, fuerte y claro entonces, repito, es el mensaje de Jesús. No nos ganamos la salvación por merecimiento. Nos ganamos la salvación o tenemos la salvación por pura gracia. Nos es dada por gracia. Y en la gracia tenemos que asumir la vida de fe con coraje y valentía, testificando de Cristo donde quiera que vayamos. Y tenemos que vivir la fe públicamente. No puedo pensar como el hijo mayor que viviendo en obediencia me voy a ganar el cielo, como piensa la gente del mundo. Usted a final de año, ¿cuánta gente ve dando regalos a los pobres porque creen que con ellos van a ser bendecidos? Y usted ve médicos, abogados, odontólogos, ingenieros en barrios pobres con camionetas llenas de regalos. ¡Qué alegría! Y salen contentos porque hicieron una obra generosa y yo sé que Dios me va a devolver. Miren la intención y que Dios me va a bendecir por ese gesto tan noble.
Miren la hipocresía y miren el interés. No se da sin esperar recibir nada a cambio. Ese es el principio bíblico. Y se da siempre. No en determinados momentos y en determinadas épocas. Porque ese es el principio bíblico. Para gloria y honra del nombre de Dios. Así que, hermanos, esta es la parábola del Padre misericordioso. O la parábola del Padre y sus dos hijos. Dos hijos en posiciones opuestas, pero dos hijos que muestran su corazón de manera evidente. Uno vive en el pecado, perdidamente, dice el texto bíblico, pero Dios en su gracia lo restaura y lo perdona y lo pone en condición de hijo. ¿No es lo que hace Dios con nosotros? Dice la Biblia, éramos hijos del diablo. Por naturaleza, hijos de ira. El que está sin Cristo, sin fe, el que no conoce el Evangelio y no vive el Evangelio, está fuera del reino, está fuera de Dios, está condenado. Dice Pablo, eso éramos nosotros, porque nos visitó la gracia, por gracia nos convertimos al Evangelio y por gracia estamos en la iglesia. Así que, ¿qué merecemos? Nada. ¿Y por qué no merecemos nada? Porque todo ese proceso provino de Dios. Yo no hice absolutamente nada. El hijo primero entiende eso. Y fíjense que viene decidido a pedir perdón. He pecado contra ti. Mis pecados han sido hasta el cielo. Te he ofendido, Padre. Sé de las consecuencias de mi pecado. No vengo buscando nuevamente la filiación mía. Simplemente quiero que me des trabajo para poder pagar la deuda. Eso es tener un corazón honesto y franco. Pero el papá, ¿qué hace? Lo perdona y lo restaura. El otro es todo lo contrario. Un legalista hipócrita que cree que merece la herencia por lo que ha hecho. Es que yo sí te he trabajado, yo sí te he obedecido, yo sí soy bueno. Y lo que muestra precisamente es todo lo contrario. Ustedes, si leen sobre la ofensa del hijo mayor, hay todo un relato que aclara cuán grave ha sido frente a una comunidad que está presente en una fiesta. Eso es lo peor que un hijo puede hacer. Y este hijo lo hace conscientemente. Está bien no estar de acuerdo, pero entra a la fiesta, participa de ella y ya cuando se acabó, papá, ven acá, vamos a hablar. ¿Qué pasó aquí? Fíjense, el que creía que era, tampoco era. Pero el que creía que era y que no era, no quiere ser. Porque al final se mantiene en su posición y termina dentro del grupo de los que condenan y se pierde. Que Dios nos ayude para mirarnos a nosotros mismos y pensar realmente, seriamente en nosotros como hijos de Dios, qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo la fe. Señor, yo te doy 50,000 para que me devuelvas 100,000. Miren la gracia es. ¿No es lo que se predica hoy? Señor, el hijo mayor, Señor, yo te doy y tú me das. Señor, yo te bendigo, pero cuando yo te bendigo, yo sé que tú me vas a devolver. Mérito delante de Dios. ¿Quién tiene mérito delante de Dios? ¿Y qué podemos hacer por Dios? Nada. Porque si nosotros lo buscamos fue por Él. Aún siendo creyentes, si le adoramos es por Él.
Y si le obedecemos es por Él, entonces ¿qué mérito tenemos? No hemos entendido el Evangelio, no hemos entendido a Dios, no hemos entendido la fe, no hemos entendido el cristianismo. El que cree que todavía, y eso se los he dicho muchas veces, el que cree que todavía tiene libertad para hacer lo que le da la gana siendo cristiano, se equivocó. Porque el que no ha entendido que la fe implica obediencia absoluta y total a Jesucristo y su palabra, el que no entiende eso no es cristiano. Y que sea el Espíritu Santo convenciéndonos de esto para poder vivir la verdadera fe en este siglo XXI que reclama gente de fe. Y al Señor Dios Trino y Uno, gloria, honra y alabanza por siempre. Amén. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por bendecirnos con tu palabra, con tu mensaje. Y gracias, Señor, por ayudarnos a ver estas verdades que nos ayudan para ser honestos contigo en la fe, para darnos cuenta quiénes somos realmente y poder vivir esa vida que te exalta a ti, que te glorifica a ti, que te bendice a ti. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que nos ha dado tu Espíritu Santo para poder tener la sabiduría necesaria para vivir el Evangelio en medio de este mundo y en tu pueblo, en tu iglesia. A ti, Dios Trino y Dios Uno, gloria, honra y alabanza por siempre. Amén.